¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Entonces, miren, eso es importante porque si ustedes tienen un paciente y le encuentran o viene con un dolor abdominal, miren, ¿qué hacen a veces en las postas o en las farmacias? Le dan una buscapina, le dan una iosina, le dan cualquier otro analgésico y el paciente se va contento y después de 2 días regresa gravemente para morirse. ¿Por qué? Porque ese dolor abdominal había sido una apendicitis. Si yo tengo apendicitis y ustedes me ponen una ampolla, un analgésico, me va a calmar el dolor, pero no me va a curar la enfermedad. La enfermedad va a continuar hasta que en algún momento revienta, se reventó el apéndice y el paciente es crítico y el paciente tiene que ser inmediatamente hospitalizado. Entonces, miren cuán importante es esto que hablamos. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan un paciente que viene con dolor abdominal, de frente no le pongan su analgésico, conversen. Si ustedes tienen mucha duda, pongan su suero, pues al ponerle el suero, al ponerle alguna ampolla, aunque sea y placebo que llamamos, estamos ganando tiempo. Porque hay mucha familia que dice, mira, le duele, qué mal, usted no le quiere poner nada, pone su suero, le estoy poniendo su medicamento, señora, y eso va a calmar en algo, y hasta que ustedes ganen el tiempo, si hubiera un análisis laboratorio, le sacan su análisis y esperan el resultado. Porque de frente poner un analgésico en un dolor abdominal no es conveniente, salvo que ya sean expertas en hacer el diagnóstico, salvo que sean expertas en hacer un diagnóstico. Entonces, no siempre es bueno utilizar estos analgésicos. Antiguamente, los analgésicos eran en abundancia, todo el mundo, pero al final se dieron cuenta que no, pues, se dieron cuenta que no era necesario eso y era peligroso. Entonces, miren, por eso que la historia clínica, vamos a incidir en la historia clínica, vamos a incidir, y ustedes tienen que saber las partes de la historia clínica, ya lo han revisado y hoy día con ustedes vamos a resolver. Entonces, empezamos. ¿Cuántos alumnos tengo acá, niña? Tengo 66 y son 77 alumnos, ¿no? 75. Entonces, de repente algunos son desmatriculados, pero vamos a asumir con los 65. Entonces, señores, como todos tienen ya su copia, yo les voy a pedir, les voy a preguntar, pero no se demoren y no tengan miedo. ¿Qué es una emergencia? Ustedes van a leer lo que tiene. ¿Qué es una urgencia? Usted me va a leer lo que tiene y al que le pregunto me va a leer en voz alta. Por favor, ¿estamos de acuerdo? Cusi. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? A ver, contigo vamos a empezar, Cusi. ¿Qué es emergencia? Ahí está, lee nada más. Profesor, ¿me escucha? ¿Qué es emergencia? Sí, mamá, para todos vas a hablar porque todos te van a escuchar. Ya, profesor. La emergencia es una situación de salud que va a ser repentina y que va a necesitar ser atendida y tratada inmediatamente. Sigue leyendo, mamá, todo, léeme. Ello, profesor, porque representa un riesgo mortal para el individuo. Las más comunes y severas son la pérdida de conocimiento, Espérate, despacio. Los más comunes y severas son, punto. eh, Así es, así me tiene que. Yo quiero escuchar cómo leen. Ahí vamos a ir corrigiéndonos. Siga, siga. pérdida de conocimiento, abundante pérdida de sangre o hemorragia, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en la zona del pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión, caídas desde alturas, accidentes de tránsito, envenenamiento e intoxicación, accidentes naturales,
quemaduras y ataque de asma. Miren, están viendo, no solamente es esto, hay muchos, pero ya ustedes están orientando más o menos a cuáles son las enfermedades que producen emergencia. ¿Ya? Gracias. Entonces, Aimi Rivas Osejo, Aimi Rivas Osejo, ¿qué es urgencia? ¿Qué es urgencia? Ya, profesor. Una urgencia es una situación que afecta a la salud en torno repentina. En forma repentina. Despacio, no te me ya, por favor. Yo estoy viendo cómo están hablando ustedes. Ya te Ya. Pero que no representa un riesgo mortal inmediato. Si se trata dentro de un lapso de tiempo razonable, de 2 a 3 horas, urgencias son, por ejemplo, dolor abdominal leve, diarreas, asma con crisis leve, contusiones, faringitis, amigdalitis, fiebre sin compromiso de funciones vitales, bronquitis, náuseas y leve indigestión, sarpullido, tos, congestión nasal, dolor de garganta. Miren, ya, entonces ya con todo esto, ya ustedes van a saber qué cosa es una emergencia, qué cosa es una urgencia. Lo que sí hemos dejado en claro, todo paciente que viene al centro de salud, a la posta médica, hay que atenderle. ¿Me entienden? Ahí no hay que, es urgencia, emergencia, a todos hay que atenderle. Porque nadie es loco de ir a la posta médica a las 10 de la noche, a medianoche, en tanto frío para hacer una consulta. Entonces, todo paciente que venga al centro de salud, sobre todo embarazadas, todo es una emergencia. Meterse eso en la cabeza. No, señor, esto vaya a su casa. No, señores. Ustedes no vayan a cometer ese error. No, yo te pongo tu abuelita y andate a tu casa. No. A estar seguros de que esto es una urgencia y una emergencia. A veces es muy difícil llegar al diagnóstico. Como les decía, ya los trucos, ¿no? Ya yo tengo duda, quédate en la camilla. Te pongo tu suelo y te voy a observar. ¿Me entienden? Entonces, esas cosas que ustedes van a tener que afrontar cuando estén ya en su serum, sobre todo. ¿Ya? Vamos a hablar de historia, volteamos la página, historia clínica. A ver, ¿quién me va a leer un poco de historia clínica? Jeffer Ramírez. Jeffer Ramírez. Jeffer Ramírez. Presente, profesor. Ya, de una Presente, vez. profesor. Mi internet está muy lento. Oye, ya ves, hemos hablado de eso, ¿eh? Yo me voy a cruzar. Ya, Sí, profesor, vamos. la red mismo está así. Disculpa. No, déjalo, eso es mentira, yo no creo. Yo soy bien incrédulo. ¿Qué es historia clínica? A ver, léeme como tus colegas, quiero ver cómo pronuncias, cómo te expresas. A ver, vamos. ¿Qué es historia clínica? Ya, la historia clínica entiendo que es un Lee, documento no, lee médico. lo que dice ahí. Lee lo que dice. Lee lo que dice, no lo que tú digas. Lee lo que dice ahí, lo que hemos enviado en la clase anterior. Se define qué es historia clínica. Jeffer. Ahí estoy, profesor. ¿Me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando. Ya, profesor. Se define como disculpe, profesor. Como el compendio de No lo he información revisado, mira. recolectadas en una entrevista del especialista de la salud con su paciente mediante la realización
de preguntas, exámenes físicos No, y los resultados de análisis en el hijo, laboratorio. hijo, tú tienes lo que Ah, hemos hablado. Yo les he mandado a ustedes por su WhatsApp, por el Classroom, ya lo sí lo que... tengo, Y entonces lee eso, pues, sí lo tengo. ¿por qué está cambiando? Lee eso, lee, quiero que me lo Ah, leas. sí. Yo no quiero que tú te Disculpe, digas, profesor, esa copia, lo que nos has mandado de la práctica uno, profesor. sí, eso lee. Eso lo estoy leyendo, profesor. No, acá dice otra cosa, yo estoy leyendo. Mm, Historia La clínica, definición se define como el compendio de informaciones recolectadas en una entrevista del especialista. ¿Está bien, profesor, eso? ya siga, siga. Sí, Ya, siga. especialista de salud con su paciente mediante la realización de preguntas, exámenes físicos y de resultados de análisis en laboratorios, clínicas como diagnóstico por medio de imágenes y técnicas especiales. En este documento se agregan la información requeridas para atender correctamente A ver, a lee, un pues, lee, paciente. señor. A ver, lee bien, pues. A ver, vamos, siga. En este ¿Ya? documento, Sí lo estoy leyendo, profesor, no no, sé si estoy me escucha. diciendo otra cosa. A ver si En este hay. documento se agrupan Ahí está. las informaciones requeridas para atender correctamente a un paciente. Ya. Ya en medio de una internación importante, el registro, el registro de los datos conseguidos en la entrevista se integra con los indicativos médicos, ya los apuntes de enfermería, la evolución diaria y las notas concluyentes. Bien, los apuntes de la historia clínica componen un documento esencial en un sistema de datos sanitarios, indispensable en su lado asistencial, administrativa y también establece el registro total de la atención otorgada a una persona uh, durante la afección, de lo que deriva su relevancia como documento lícito. ¿Está bien, Ufo? Oye, lee nomás, Es decir, oye. que al estructurarlo se convierte en un documento válido ante la justicia. En caso de que se produzca lo contrario, que no se registre, el documento es únicamente testimonial. Ya. El objetivo... Ya, ahí nomás, ya. Ahí nomás. Ay, Tú ya está eres, bien. tú eres IF Ramírez. Mira, yo te estoy escuchando cómo estás leyendo. Tú no lo has revisado ese tema. Ni siquiera lo has leído. Y no sabes leer. Disculpa que yo soy bien franco. Entonces, como has escuchado lo que han leído tus colegas, y así me tienes que leer, yo te voy a apuntar acá, me vas a deber ponle un punto ahí. Ya. Entonces, quiero que leas, ¿ah? Y así en voz alta. Yo no quiero tener estudiantes de San Cristóbal que no sepan leer, hablando barbarismos. No, pues, todos nosotros tenemos que caer bien. Cuando vayan a Lima, ¿cómo van a hablar? Se van a reír de ustedes. ¿Cómo es eso? Entonces, con mucho, hay que guiarles ahí, eso ya hemos hablado bien claro. Yo les voy hasta corregir la forma de conversar. Yo no les voy a aceptar mucho barbarismo. Y así tiene que ser, por favor. Hay que guardar incluso también lo que uno es y también las apariencias, pues. Ya, señores. Entonces, en objetivo me va a leer Juan Álvaro. Juan Álvaro. Sí, profesor, buenas tardes, profesor. Ya, a ver, vamos a ver, sígame usted. Ya. Objetivo. En los objetivos. El objetivo de la historia clínica es dejar documentada la práctica médica ejercida en un paciente. A ver, vuelve a leer esta parte. El objetivo de la historia clínica es dejar documentada la práctica médica ejercida en un paciente. Mire, esto que está hablando es muy importante, porque ustedes tienen que dejar en claro todo lo que se está haciendo con el paciente, para que no haya ningún problema con la justicia, para que no haya una supuesta negligencia médica. Entonces, miren, está bien claro lo que dice acá.
Siga usted, señor Álvaro. Ya, profesor. Partes de la historia clínica. Anamnesis, examen físico, diagnóstico, tratamiento, evolución, formatos especiales, epicrisis. Ya, epicrisis. Ya. Entonces, contigo más, vamos a continuar. Organización de la historia clínica. Ya, profesor. Anamnesis, interrogatorio. El interrogatorio o anamnesis es el arte que aprende y desarrolla el médico para averiguar y conocer a través del relato oral o gesticulaciones datos fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad actual. Ya, entonces, en esto ustedes van a poner rayita, médico y enfermera o enfermero. ¿Estamos de acuerdo? Esto nosotros lo hemos hecho como médico, ¿no? Pero ustedes vamos a ponerlos como licenciados en enfermería y van a desarrollar el médico y la licenciada en enfermería y otros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las partes de la anamnesis? Si quieres, anda nomás con mí. Yo voy a ir, voy a hacer con ellos y yo te llamo con cualquier cosa. Y aparte de la anamnesis. ¿Continúo, profesor? Sí, sí. Parte de la anamnesis. Filiación del paciente, los datos personales, motivo de consulta, problema principal, enfermedad actual, anamnesis proximal, tiempos y hechos. Y los antecedentes personales y familiares. En los personales, generales, fisiológicos y patológicos, médico quirúrgico, gineco-obstétricos, alergias, inmunizaciones. En los familiares, convivientes, hereditarios y consanguíneos. Ya. Examen físico. Es un conjunto de destrezas y habilidades que aprende y desarrolla el médico para reconocer por medio de la inspección, palpación, percusión y auscultación las características de normalidad y o detectar la presencia de signos que identifican enfermedad. Durante el examen físico, los datos deben anotarse de acuerdo con la siguiente secuencia. Controles vitales, presión arterial, la temperatura, pulso, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. El examen general, aspecto general, examen de piel y Faneras. faneras, tejido celular subcutáneo, sistema linfático, aparato locomotor. Examen regional, cabeza, cuello, tórax y pulmones, mamas, aparato cardiovascular, abdomen, aparato genitourinario, sistema nervioso. Ya. Miren, esta parte nos va a llevar a discusiones bastante. Una vez terminamos esta parte general y vamos a analizar cada tema. ¿Me entienden? Y entonces, sigamos contigo mismo. Sí, sigue contigo. Examen regional, ya leído, ¿no? Ahora, Sí. diagnóstico. Diagnóstico. Se identifica una enfermedad o cualquier condición de salud, enfermedad. O síndromes, acá tiene que poner síndromes. Síndromes. ¿Está bien? Apunten ahí síndromes. Y cuando hagan el diagnóstico, no pongan de frente. Van a poner impresión diagnóstica. ¿Están entendiendo? Impresión diagnóstica. Porque si ustedes ponen diagnóstico de frente, pasa cualquier eventualidad y el fiscal le va a decir, oye, usted ha hecho este diagnóstico. No, yo me había equivocado, no, pues usted ha hecho este diagnóstico. Entonces, cuando ustedes ponen impresión diagnóstica, quiere decir que sí, pues le está impresionando en ese momento ese diagnóstico, que puede variar con la evolución de su enfermedad. Entonces, cuando hagan eso de diagnóstico de frente, no. Por eso les decía, hay una diferencia del diagnóstico médico que ustedes tienen que llegar conmigo a ese diagnóstico de médico para poder hacer el diagnóstico de ustedes de enfermería y dar el tratamiento. Entonces, ustedes dirán, no, pero todos somos enfermeros. Sí, pues. Pero la realidad es diferente. Usted me tiene que hacer un diagnóstico médico, por lo menos como síndrome doloroso abdominal,
síndrome hepático, síndrome, cualquier otro síndrome, pero ya como síndrome, pero ya nos está acercando a un diagnóstico. Entonces, no, ustedes me van a poner siempre impresión diagnóstica, ¿ya? Y sigamos diagnósticos presuntivos. Mira, acá dice, sí, lee. Diagnósticos presuntivos o de ingreso que deberá reflejar la condición del paciente en el momento de la admisión. Eso es lo que le decía, impresión diagnóstica. ¿Estamos de acuerdo? Diagnóstico definitivo. Diagnóstico definitivo, nombre y apellido, sello, firma del médico y colegiatura. No, diagnóstico definitivo es lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? O sea, mire, en esta historia clínica es interesante, me ponen diagnóstico o impresión diagnóstica. Y después, abajo ya el diagnóstico después de haber evaluado al paciente. ¿Me entienden? De repente yo ingreso al paciente, síndrome doloroso abdominal. Ingresó a la hospitalización y es un síndrome, es un abdomen quirúrgico. Ya cambia la figura, cambia el diagnóstico. Abdomen quirúrgico tiene que entrar a la sala de operaciones. ¿Me entienden? Entonces, o de repente es un síndrome, antes había un diagnóstico, el PIF, proceso infeccioso general, pero ahora después viene, no, tifoidea. Entonces, como diagnóstico definitivo es tifoidea. Entonces, eso es lo que queremos que ustedes también comiencen a pensar, porque a veces entra como una impresión diagnóstica y diario está con esa misma impresión diagnóstica y no ha variado. Entonces, el paciente no ha mejorado. Por eso es que se cometen muchas imprudencias, muchos diagnósticos equivocados y muchas iatrogenias. Entonces, ahí vamos a quedarnos para hablar un poco de lo que es la anamnesis, por qué es importante. A ver, en filiación del paciente. Ya, gracias, Álvaro. Vamos a escuchar bien esto. Filiación. En la filiación, para nosotros es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Ya incluso el nombre nos va a orientar. De repente este señor se llama Washington, ¿qué será? Un diagnóstico, unos apellidos raros. Entonces yo voy a pensar que este paciente no es peruano, ya estoy haciendo la locuración interna. Entonces, ¿qué enfermedad puede ser? ¿De dónde puede ser? O de repente encuentro un apellido quechua. ¿De dónde? Un apellido quechua. Entonces, este es peruano, probablemente vive en la sierra, probablemente procedente de la sierra. Entonces, yo voy a comenzar ya a buscar algunas enfermedades mentalmente. ¿Me entiende? Entonces, a partir del nombre. Después del nombre, ¿qué viene? La edad. ¿Cuántos años tienes? Entonces, si viene una señora ya mayor, esta señora es mayor de edad, entonces voy a pensar inmediatamente qué enfermedades hay en la edad mayor. Si es una niñita, qué enfermedades de niños. ¿Me entiende? Ya inmediatamente ya estamos, uno ya está pensando en qué podría ser. Después viene edad, procedencia, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste? Yo nací en la punta del cerro, pero yo vivo en la selva. Entonces, ya desde ese punto de vista, yo estoy pensando ya, este paciente ha nacido, sí, pues en la punta del cerro, pero viene de la selva. Entonces, en la selva, ¿qué enfermedades graves hay? Ya uno ya está pensando, ¿qué enfermedades? Lugar de nacimiento y procedencia es diferente. Yo nací en Ayacucho y vengo de Ayacucho, eso coincide, ¿me entiende? Entonces, luego, incluso la religión. ¿Qué religión? Falta desmenuzar esto. Ustedes van a tener que desmenuzar esa parte, en la afiliación. Religión. ¿Usted cree en Dios? No, soy agnóstico. ¿Usted qué es? Soy testigo de Jehová. ¿Usted qué? Bueno, entonces
¿Por qué? Porque es importante esto. A veces yo cuando era estudiante pensaba que no, pues, qué tontería, nos hacen perder tiempo con eso, pero no había sido así. Porque yo cuando estando en el hospital recién entendí. Hay religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan la transfusión sanguínea, ¿ya? Y en mi servicio, en gineco-obstetricia, la primera causa de muerte materna es la hemorragia materna. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer ante la hemorragia materna? Tenemos que hacerle transfusión. Y cuando hablamos con los familiares, no, que Dios disponga, que Dios disponga. Y muchos de nosotros, yo cuántas veces habré donado sangre. Salía de sala de operaciones, me hacían sacar sangre y escondidas le pasábamos sangre. Y la salvábamos a la paciente contra su principio religioso. Y así estábamos haciendo, pero hasta que hay varias enfermeras habían sido testigos de Jehová y sobre todo tras de mí paraban, se ponían ahí en la entrada de la sala de operaciones, dentro de la sala de operaciones, para ver si yo estaba haciendo la transfusión. Hasta ese extremo va el fanatismo religioso. E incluso una vez, no sé si ustedes han hablado de un doctor, Mena, una paciente que viene de la selva con 2 de hemoglobina. 2 de hemoglobina. Imagínense, ¿eh? Y ella necesitaba sangre y necesitaba operarse. Y cuando él le quiso poner las transfusiones sanguíneas, hicieron un lío. Vino incluso el máximo de la iglesia, no sé cómo le dicen, y le convino a que no le haga la transfusión. Y al día siguiente la paciente se muere. Después viene el esposo, a agradecer al doctor Mena. Doctor Mena, yo le agradezco que ya mi esposa está descansando en paz, está en el seno de Dios, un montón de cosas. Y el doctor Mena le dijo una lisura: vaya usted a la mierda. Discúlpeme el lenguaje. Si esa paciente hubiera recibido sangre, estaría viva hasta ahorita. No se hubiera muerto. Lo que pasa es que usted quería quedarse viudo para volver a casarse. Eso le contestó. Fue una cosa que fue una gran pena, sobre todo para a ti que se te muere un paciente, pudiendo salvarlo, por un fanatismo que se muera. No, no es cierto. Entonces, pero por eso tenemos que saber nosotros manejamos esto. Por eso para nosotros es importante tener esta anamnesis bien clarita. De la maternidad de Lima, ¿cuántas veces me han llamado? Hay una doctora, una viejita, creo que ya falleció, testigo de Jehová. Existe una vacuna, no es vacuna, una hormona, la apunten, eritropoietina. Esta eritropoietina es una hormona que se produce en el riñón o en los riñones. Y esta hormona hace que el cuerpo humano produzca glóbulos rojos. ¿Me entienden? Estos glóbulos rojos, pero este es un proceso lento. Ella quería que nosotros le pongamos a la paciente 1 hora antes de sala de operaciones y cuando nosotros le refutábamos se molestaba la doctora. No entendía, científicamente era imposible que actúe inmediatamente esa hormona para hacerle producir glóbulos rojos en un estado crítico. Entonces, eso también ya está desmentido. Entonces, señores, cuando ustedes escuchen hablar de la eritropoietina, eso sí, meterse en la cabeza, sí existe. Esta eritropoietina actúa en nuestro organismo, sobre todo a nivel óseo, de la médula ósea, para que produzcan glóbulos rojos. ¿Me entienden? Apunten qué cosa es la enfermedad de Monge.
¿ya? Y tiene su nombre como policitemia. Policitemia. Eso me van a desarrollar, señores. Entonces, pero ya les voy a adelantar, más o menos como una historia. ¿Por qué ustedes creen que en el Callao hay muchas familias con apellidos quechuas? Y ellos son ya limeños y que no conocen y no han conocido nunca la sierra, pero tienen apellidos quechua. Eso ha sido un estudio grande por este doctor Monge. ¿Y qué era? Que hay una desadaptación del nativo, el que vive en la sierra, en las alturas. ¿Y a qué se llama la desadaptación? Que esta eritropoyetina se produce en grandes cantidades. Y estos pacientes llegan a tener una hemoglobina de 20, 21. A veces nosotros decimos, pero doctor, tiene mucha sangre, bacán, pues. No, pues señores, eso ya es demasiado. Esa sangre ya no es sangre, es gelatina. Y estos pacientes se descompensaban y comenzaban a tener dificultades respiratorias. Eso fue en la antigüedad. Y estos mismos pacientes se daban cuenta que cuando bajaban de la altura hacia la costa, mejoraban automáticamente de esta enfermedad. Y es por eso que ha habido estas migraciones de estos pacientes que presentaban esta enfermedad de Monge o esta policitemia, se sanaban, ya tenían miedo a regresar a la sierra y han quedado establecidos en la costa. Esa es la explicación que se tiene sobre la cantidad de gente que tienen apellidos quechuas en la costa sobre todo y que nunca han conocido la sierra. Entonces esa es la enfermedad de Monge o la policitemia vera. El otro es el síndrome de Pickwick, síndrome de Pickwick, así Pickwick. Eso también apunten eso me van a desarrollar ese síndrome de Pickwick. Pero ya les voy adelantando, este síndrome de Pickwick se presenta en pacientes muy obesos, en esos extremadamente obesas, que para respirar les causa mucho esfuerzo y al respirar menos entran en una hipoxemia, una hipoxia. Y al haber una hipoxia, que le falta el oxígeno, sus riñones comienzan a producir mayor cantidad de eritropoyetina. Y esta eritropoyetina hacía que el sistema óseo produzca mayor cantidad de glóbulos rojos y hacían un cuadro similar a la enfermedad de Monge o la policitemia. Ahora, el tratamiento en estos pacientes es pues a bajarle de peso, ponerles oxígeno para que pueda disminuir sus glóbulos rojos. Entonces, miren señores, solamente con algunos temas pequeños ya, solamente hablando de filiación, ya estamos llegando a muchos diagnósticos, a veces a muchos tipos de enfermedades, hablando de la edad, de la procedencia, de la religión, ¿no? Entonces, eso es importante tener presente en la historia clínica. En cuanto al motivo de consulta, dice, a veces, y esto también apunten, por favor, apunten, motivo de consulta. ¿Por qué viene usted? Me siento mal. ¿Qué tienes? Todos sus síntomas. Y a usted la escucha. Pero ahí viene la pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo usted está mal? Yo tengo muchos años de enfermedad. Pero ya te hubieras muerto. Es de broma, ¿no? No, lo que quiero saber es, sí, pues tú estás enferma mucho tiempo, pero ¿hace cuántos días te sientes mal? Hace una semana. Entonces, miren cuán importante es este dato. A veces los pacientes tienen 2 años, desde que han nacido están enfermos. Pero ahí tú tienes que darle la contrapregunta. ¿Desde cuándo?
¿Cuánto tiempo? Entonces usted ponga tiempo de enfermedad. ¿Cuánto tiempo? Pero con la repregunta. ¿Desde cuándo? Porque si usted hace tiempo, entonces ¿por qué no ha ido más antes? Sería la respuesta, ¿no? Pero no llegar a eso. Sí, sé que estaba mal, pero ¿hace cuánto tiempo te sientes peor? ¿O te sientes más mal? ¿Ya? Forma de inicio, como segundo tema, forma de inicio. ¿Cómo empezó su enfermedad? Hay muchas pacientes que se desplayan con esto, ¿eh? Uf, yo estaba durmiendo, me desperté con un pequeño dolor en el pecho, no le hice caso, estuve caminando durante el día, te comienzan a hablar muchas cosas. Y esa forma de inicio es progresivo, pero hay otros que, ¿qué pasó? Me caí. Es una forma de inicio brusco. O estaba caminando y me desmayé, forma de inicio brusco. Esto, esto de forma de inicio es muy importante, aunque parezca mentira, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque con la forma, cuando tengo un proceso progresivo, por ejemplo, la apendicitis, ¿es progresivo? Sí, no es brusco. Entonces, yo tengo un paciente, una paciente mujer, que está caminando y de un momento tiene un dolor intenso en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y que se quiere desmayar, ¿voy a pensar en una apendicitis? No, no es cierto. ¿O sí? No, pues, porque la apendicitis es, yo me levanté, que tenía un dolor acá, después el dolor se me hizo general, después ese dolor en el transcurso de las horas se me ha localizado en la fosa ilíaca derecha. Esa es la evolución de la apendicitis, pero si la paciente dice yo estaba caminando y me desmayé y tengo un dolor intenso acá, es a veces un quiste apendiculario torcido o un embarazo ectópico, que hay que operar. Entonces, miren, con este datito vamos a resolver muchos problemas. Después, signos y síntomas principales, pongan, signos y síntomas principales. ¿Qué cosa? Dolor, alza térmica, pérdida de conocimiento, cualquiera lo que te va a decir. Y generalmente es sangrado. En mi caso es sangrado. Sangrado. ¿Cómo no es menstrual? No, esto es diferente. Entonces, eso es importante. Y ahí viene después ya el relato de la enfermedad, Este relato de la enfermedad, allá tú le escuchas al paciente, que se explaye, que hable. A veces, como corto nuestro tiempo, vas cortándole, vas orientándole también para que simplifique el diagnóstico. A veces hay pacientes que ni te dicen nada. Usted puede venir a que me sane usted, pues yo quiero que usted me cure, pero tiene que contarme, tiene que decirme qué es lo que tienes para saber, por lo menos si quiere hacer el diagnóstico. Entonces, esto de que le estoy dando es importante. Y este pedacito que le estoy hablando, apúntenlo bien, apréndanse de memoria, porque esto es lo que van a usar cuando estén haciendo sus serums, cuando ven un paciente. Porque si ustedes se le ponen a hacer una historia clínica, que es lo que estamos hablando, esto que estamos hablando es una historia clínica de hospitalización. Yo tengo tiempo. En cambio, en la emergencia o en la consulta externa tengo que simplificar esta historia clínica, pero teniendo los datos claves. Por eso que le estoy diciendo tiempo de enfermedad, forma de inicio, signos y síntomas principales, el relato de la enfermedad, el examen clínico y el diagnóstico. Entonces, mire, es importante esta partecita que le estamos conversando. Luego viene la enfermedad actual, ya hemos hablado, los antecedentes. Oiga, eso de los antecedentes parece gracioso, pero es importante. Antecedentes generales. A ver, cuando yo estuve haciendo mi especialidad y me parecía que chistoso, pues, porque yo tenía que hablar con la mamá.
Y le ha tenido que hacer preguntas a la mamá, ¿cómo fue el embarazo? ¿Qué síntomas tuvo en el embarazo? ¿Si ha tenido amenaza de aborto? ¿Si ha recibido algún medicamento? ¿Si ha tenido qué tipo de parto? Cuando nació, ¿lloró inmediatamente? ¿No lloró? ¿Qué pasó? O sea, mire, son cosas que teóricamente no tendría mucho valor, pero para el pediatra, para el neonatólogo, sí, pues. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el diagnóstico, pues, hasta de parálisis cerebral, de retardo mental, y tantas otras cosas, sobre todo la parálisis cerebral. Entonces, eso es importante con los antecedentes. ¿Qué enfermedades has tenido? Si es una señora mayor, ¿de qué enfermedades has padecido? ¿Siempre has sido sana? Bueno, está bien. ¿Te han operado has tenido alguna operación? No. En ginecología, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántos hijos vivos? ¿Cuántos hijos muertos? ¿Y por qué se murieron? ¿Y los abortos, por qué abortaste? ¿Te hiciste abortar o abortos espontáneos? Son muchas cosas que tenemos que conversar con la paciente. Alergias, sobre todo las alergias, ustedes sobre todo, ¿eh? Que a veces ponen ampollas y a veces estos pacientes son alérgicos. Cuando hay duda, hacer una prueba de sensibilidad, sobre todo con los antibióticos. Entonces, hay que tener cuidado. Luego viene inmunizaciones. ¿Qué vacunaciones tienes? Sobre todo en los niños, ¿no es cierto? Ahora, en las vacunaciones, por ejemplo, ya está habiendo problemas con esto del tétano. Yo personalmente ya no pido, ya no quiero que se vacunen con el tétano. El tétano era antiguamente con que las pacientes daban a luz en la casa, se cortaba el cordón umbilical con tijeras contaminadas y les daba el tétano pues a los nietos. En cambio, actualmente ya todos los pacientes prácticamente dan a luz en una institución, generalmente en los hospitales, en los centros de salud, en las postas médicas o en las clínicas particulares, donde ya la esterilización está por lo menos aceptado. Entonces, yo he visto en mi época pacientes que lo cortaban el cordón con un vidrio, rompían una botella y con eso lo cortaban. No sé si estaría bien, pero se veía constantemente del tétano. Entonces, no recomendamos. Entonces, para ustedes también un mensaje, pacientes que van a dar a luz, a veces, doctor, yo tengo mucha plata, yo quiero pagar, yo le pago lo que usted quiera. Bueno, está bien, pero yo lo que te recomiendo es el hospital. ¿Quién va a ir al hospital, doctor? En el parto, el más seguro es el hospital, por si acaso. Tanto para la mamá como para el bebé, sobre todo para el bebé. Porque acá ya hemos visto muchos casos. Yo, por ejemplo, en la clínica no atiendo partos. ¿Por qué? Supongamos la mamá sale bien, pues, pero el bebé sale deprimido, pues. Mientras llevarlo al hospital, se complica y el paciente ya sale con retardo mental. Entonces, por eso que también ir a los pacientes, educándolas para que tengan su control prenatal en una institución de salud, puede ser de salud, el ministerio, yo soy más hincha del ministerio, en el ministerio es lo mejor. Que hay muertes, sí, pues tiene que haber muertes. En Estados Unidos también, por más que avanzado que sean su estado de salud, siempre muere. Entonces, mucho cuidado también por ese lado. Luego ven los familiares, esto de familiares también. ¿Y qué tiene que ver, doctor? No, oye, mucho. ¿Tú eres diabético? Sí. ¿Tu mamá es diabética? Sí. Entonces, la diabetes es generalmente hereditaria y por vía materna. Yo soy diabético y de verdad que estoy diabético porque mi mamá es diabética. Mi hermano y mi hermana son diabéticos. Pero en cambio, si el papá es diabético, yo mi diabetes no voy a heredar a mis hijas. Salvo que
mi esposa sea diabética también. Entonces, eso es importante. Existen enfermedades que son hereditarios. El cáncer de mama, por ejemplo, en mi especialidad. El cáncer de mama también tiene una tendencia familiar, no digamos hereditaria, es tendencia familiar. Supongamos que una mamá tiene cáncer de mama, tiene 4 hijas, una de las 4 va a tener cáncer de mama. El problema es cuál de ellas. Es un drama para nosotros también eso. A las 4 chicas hay que estar sometiéndole cada cierto tiempo a un examen de descarte. Miren por ese pequeño dato. Entonces, existen familias que tienen algunas taras, algunas enfermedades raras que transmiten a sus hijos. Por eso que a veces, cuando uno lee, ¿dónde existen las enfermedades más raras? ¿En qué raza? En los judíos. Los judíos tienen muchas enfermedades. Cuando usted lea su libro de medicina, van a encontrar un montón de enfermedades, sobre todo hepáticas, metabólicas, y todo eso se presentan en los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos se casan entre judíos nada más. En cambio nosotros nos casamos con negras, blancas, morenas, de todo color, y nuestra raza es casi, no tanto de envidia como dicen, pero es muy difícil tener estas enfermedades raras. Esas taras se van perdiendo con el tiempo. Pero si nos casamos 2 hemofílicos, yo hemofílico, mi esposa, aunque la mujer no tiene hemofilia, pero transmite. La hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad de transmisión hereditaria. Pero ¿quién no transmite? La mujer, pues. Pero ¿quién no sufre? El varón. Hasta en eso nos hacen sufrir ustedes mujeres, ¿no? En los reyes de Europa, la mamá era la que tenía ese gen, y el que sufría era el príncipe, el que se moría sangrando y se moría, en la hemofilia. Entonces, existen muchas enfermedades que cuando ustedes se pongan a leer más, van a conocer, van a tratar de ver, ¿no? Yo cuando he venido acá, por ejemplo, nunca se hablaba de diabetes. ¿Quién se acuerda? ¿Quién conocía la diabetes? ¿Quién conocía la gota? Yo cuando vine comencé a hacer diagnóstico de gota y de diabetes. Y de ahí ya, ahora todo el mundo es diabético en Ayacucho. Entonces miren cuán importante cómo la medicina va conociendo, va abriéndonos campo, va abriéndonos visión. A veces los pacientes se morían con diagnóstico paro cardiorrespiratorio y nada más, pero no había más. En cambio ahora ya se conoce, se sabe el diagnóstico, o se trata de encontrar ese diagnóstico. Entonces, miren, señores, esto de acá, de la historia clínica, como ustedes están viendo, es muy importante. Solamente estamos en la anamnesis, y ahora vamos a continuar en el examen físico. El examen físico, para ustedes, primero tiene que ustedes tener una amplitud, hemos dicho el sexto sentido, ¿no es cierto? El criterio. Entonces ustedes van a primero ver panorámicamente, no de frente, me duele acá y de frente van a examinar eso, no, primero tienen que ver al paciente. A veces había unos bromas, doctor, me duele la garganta, venga, entra, desvístete. Ellos lo tomaban como broma, a veces es cierto, pues. A veces yo he tenido un caso, una paciente vino con una faringitis en un apagón en la época del terrorismo, le examinó una faringitis, le hizo ampollas y se mejoró un poco, pero seguía mal y se fue a Lima y le diagnostican leucemia. Miren, le diagnostican leucemia y vienen a reclamarme, pero usted la ha visto y usted no sabe qué cosa es la leucemia. ¿Qué tiene que ver una faringitis con una leucemia? Al final, revisando, sí, pues un paciente con leucemia es propenso de muchas enfermedades. Por eso que el examen tiene que ser general, abarcar la mayor cantidad de patologías y de ahí ir desglosando
los criterios. Entonces, eso es importante. En cuanto a los controles vitales, la presión arterial, en eso también van a ustedes tener que revisarme qué es la presión arterial, cuál es la presión arterial media, cuál es la presión normal en Ayacucho. A ver, yo le voy a preguntar a Cusi, pues Cusi, ¿cuánto es tu presión? Cusi, Sí, doctor. ¿cuánto es tu presión arterial? En estos instantes, doctor, no sé. No, pero tú cómo no vas a saber, oye, ¿ves? Miren, ustedes son bien descuidadas. Más o menos yo sé mi presión y de ahí no puede subir más. Entonces, miren, ese es nuestro descuido, eso es casi todas. La presión arterial en Ayacucho es bien bajo, ¿ya? Hay muchachas que tienen hasta menos de 100 sobre 50 y se alarman. Eso, ustedes dicen, la presión normal dice que hasta 140 sobre 80, dice. Eso sí, pues el tope. Pero en Ayacucho es bajo. Pero en un embarazo 140 sobre 80 es para preocuparse. Entonces, nosotros tenemos que saber la presión arterial media de nuestro entorno. Porque para mí 140, para mí sería normal, pero para una mujer embarazada puede estar entrando a la preeclampsia. Entonces, ustedes tienen que saber eso, de la presión arterial. La temperatura. ¿Cuánto es la temperatura normal, Cusi? Cusi, Sí, doctor. ¿no estás con sueño? Yo también estoy que me muero de sueño. No, ¿Cuánto es la presión arterial? doctor, no te escucho. ¿Cuál es la presión, la temperatura? La temperatura, ¿cuánto es normal? Cusi, ¿no quieren conversar? ¿Cuál es la temperatura normal? ¿No está Cusi? Acá dicen que han abandonado la sesión. ¿Qué ha pasado? A ver, María Elena, Presente, profesor. ¿cuál es la temperatura normal? 36 grados, profesor. ¿36 o 36,5? 36,5, profesor. Por eso 36,5. hay un rango. Eso tienen que estar seguros. Ustedes tienen que estar seguros. ¿Y cuando hablamos de fiebre? Cuando hablamos de fiebre, de temperatura, Mayores de 37,5, profesor. ya mayores de 37,5. Miren, esto también quiero que me entiendan. De repente los estoy cansando de tanto hablar, pero es la única forma. Esto de 37,5, por ejemplo, en ustedes las mujeres, cuando se produce la ovulación y la fecundación, o sea, el embarazo, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura aumenta en 0,5 grados. Entonces, las señoras que se embarazan inicialmente van a tener 37,5 y vamos a confundir con una infección. Esto no es una infección, es una reacción normal de la mujer que más o menos a las 12 semanas se va a normalizar, va a bajar y se va a poner 37 grados centígrados.
en una mujer que va a lactar, que dio a luz inicialmente, más o menos a las 48 horas, comienza a tener una fiebre, hasta escalofríos y llega incluso hasta 39.5, pensamos que es una endometritis puerperal, pero lo que pasa es, nosotros lo llamamos ese fenómeno como bajada de leche. Cuando los senos comienzan a ser turgentes y llenarse de leche, también produce una temperatura fisiológica. Eso no es patológico. Solamente hay que estar observándola. En estos casos, diferenciar de que no sea una endometritis puerperal. Entonces, miren, estos pequeños datos que les estoy dando tienen que estar apuntando para que puedan ustedes tener siempre presente en la cabeza. Entonces, el pulso igual, la frecuencia cardíaca igual, la respiración. Ahora, incluso tipos de respiración vamos a tener. ¿Cómo es la respiración de un paciente asmático? Cuando avancemos en el curso vamos a saber diferenciar estos tipos de respiraciones. En el examen general, ya como les vuelvo a decir, hay que hacer un examen general. Después ya por sistemas, para ver el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, vamos a tratar de examinar esos órganos. En cuanto al tratamiento, ya después, si es una fiebre, se da el tratamiento de emergencia y después ya, con los resultados de los exámenes laboratorios, se aumentarán, se agregarán los medicamentos que requiere el paciente. Como le vuelvo a decir, este es el diagnóstico de un paciente que se va a hospitalizar. Incluso después de nuestro diagnóstico médico, ustedes van a hacer el diagnóstico de enfermería. Ya ustedes saben cómo hacer el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería es bueno para el tratamiento de un paciente hospitalizado, no así para un paciente ambulatorio, no así para una posta médica, por ejemplo. Eso casi no nos sirve, pero más es en hospitalizados. En la evolución, ustedes tienen que hacer la hoja de evolución para ver, paciente pasó bien el día, paciente tuvo tal cosa, recibió sus medicamentos, paciente tuvo tal incidente, todas esas cosas tienen que poner en su hoja de evolución, igual que el médico que le está evaluando, va a poner lo que le está encontrando. Y en esas apreciaciones tienen que ser lo más exacto posible. La fecha en que están evaluando, la hora, y la apreciación subjetiva y la objetiva. Entonces, todo eso es importante para que el paciente se recupere rápido. Incluso ustedes hay una hoja que dice notas de enfermería. Eso también es importante que ustedes sepan manejar esa hoja. Sepan manejar para no tener problemas, más que nada para mejorar el tratamiento del paciente y el otro para cuidarse, no tener problemas médico-legales. Hoja de control de los medicamentos, el CARDEX, que ustedes saben, eso ya no vamos a hablar más. Gráfica de signos vitales. Eso de la gráfica de signos vitales, por favor, eso tienen que ver, incluso mirando todos los días, ¿qué cosa hacemos nosotros? Vemos esa hoja y estamos viendo cómo va el pulso, cómo va la temperatura, cómo va la presión, y con eso estamos evaluando, monitorizando al paciente. Y ustedes están tomando en la mañana, a mediodía, en la tarde, la presión, la temperatura, o a veces le llamamos cada hora. Hoja de balance hídrico. El balance hídrico ustedes tienen que manejar, sobre todo en pacientes hospitalizados, cuánto líquido ingresó y cuántos líquidos egresó. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a una deshidratación o a una sobrehidratación. Si hay alguna interconsulta, por ejemplo, pacientes cuyo diagnóstico es muy difícil, se hace interconsulta a la especialidad que requiere, que lo ve el neurólogo, que lo ve el neurólogo, que lo ve el ginecólogo, que lo ve el gastroenterólogo, ellos para que nos opinen algún diagnóstico. Orden de intervenciones quirúrgicas. ¿Qué cosa?
se llega al diagnóstico, eso vamos a seguir conversando, el paciente se va a operar. ¿De qué se va a operar? Y eso es lo que tenemos que, ustedes lo manejan eso. Ahora, el informe quirúrgico lo hacemos los cirujanos. Ese es el reporte operatorio, le llamamos. El formato de anestesiología también tiene que estar. Ustedes tienen que cuidar que tenga eso, porque el paciente se muere. ¿Dónde está el formato de anestesiología? ¿Dónde está la enfermera? Pues ustedes tienen que tener cuidado. El formato de laboratorio, los laboratorios, el diagnóstico por imágenes, ecografía, rayos X, tomografía, todo lo que es resonancia magnética. Y hay uno que es el formato de anatomía patológica. A todo paciente que se opera se le tiene que enviar anatomía patológica. El consentimiento informado, esto también es muy importante. Antiguamente no le dábamos importancia. Cualquier procedimiento invasivo, el paciente tiene que dar su consentimiento. Hay unas hojas ya impresas y en esas hojas el paciente tiene que leer y firmar, a veces incluso con huella digital, para que autorizar de que se le va a hacer tal procedimiento. Hay mucha gente que hace, incluso en el hospital, para hacerle el AMEU, por ejemplo, en el aborto, no hacen esta hoja. Y si se muere el paciente un shock vagal, se fregaron. Ya nos ocurrió que no llegaron a morir, pero es grave. Entonces, esta hoja va a salvar de muchos problemas. Entonces, tienen que conocer este consentimiento informado. En la epicrisis, generalmente es el médico que realiza, que se va a hacer un resumen detallado de la historia clínica para darle de alta. Hasta acá sería esta parte de la historia clínica. Esto de acá, señores, en forma muy rápida hemos hablado, pero ustedes tienen que leer acá lo que les he dado y mejorar algunas cosas, tener presente las enfermedades que le he dicho, la enfermedad de Monge o la policitemia, se llama policitemia vera y el síndrome de Pickwick. Eso es importante porque se ve en muchos casos de estos pacientes en la sierra, en la puna o en la ciudad con los del síndrome de Pickwick. Felizmente ahora ya no hay muchos gordos. Entonces, pienso que con esto ya hemos avanzado esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Cusi se ha ido del salón? No, doctor, he regresado, tuve problemas, creo que no sé qué pasó con mi señal. Como tú te me has abandonado y no me has contestado, estaba preocupado, dije, ¿qué habrá pasado con Cusi? Ya, entonces, ¿alguna pregunta, Cusi? Sí, profesor, quería preguntarle respecto a la tarea que ha dejado, que vamos a desarrollar. Mencionó usted sobre la enfermedad de Monge y... Policitemia vera. Sí, sí, es lo mismo, es casi sí, parecido. Y la enfermedad de Pickwick. Sí, doctor. Eso ¿Cómo tiene es que lo vamos a desarrollar? Sí, me escriban una hojita acá, por lo menos saber qué dice. Por ejemplo, esto de acá de la historia clínica, usted me tiene que entregar al final un trabajo, una monografía. Y ahí va a estar insertado qué cosa es el síndrome de Pickwick o la policitemia vera. ¿Ya? Porque eso les conviene a ustedes. Enfermedad de Monge, nunca han escuchado ustedes, recién están escuchando. Y el síndrome de Pickwick, policitemia vera y síndrome de Pickwick. Doctor, ¿va a ser una monografía o solo un informe? ¿Cuál es la diferencia de la monografía con el informe? Es casi parecido. ¿Por qué se hace mucho problema ustedes? Dame una hoja como esta, igual que te estoy dando. Yo quiero, de cada uno de ustedes tiene que tener, yo tengo que ver un trabajo que me están haciendo como esto que les he mandado. ¿Me entienden? Emergencia, eso escrito. ¿Qué es la historia clínica? Escrito, todo lo que hemos aumentado, hemos hablado.
sobre todo lo que hemos hablado, algunas de la edad, eso falta acá, pongan ustedes edad, ¿por qué es importante? Porque hay enfermedades, ¿por qué es importante la procedencia? ¿Por qué es esto? Todo eso, pues, todo eso tienen que saber, si no, no van a aprender. Y eso hay varios libros, el libro de Suros, ahí pueden consultar si ustedes desean, pero sin necesidad de irse más allá, por criterio común van a tener que hacer con todo lo que yo les he dicho. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Disculpe, quería hacer una consulta. Sí. Doctor, en caso de que el paciente llegue inconsciente y sin ningún familiar ahí que esté con él, entonces, ¿cómo debo hacer todo ese No, para pero, llenado de... no, pues se obvia, pues, paciente en coma, no familiares. Ustedes tienen que Ah, escribir eso. Y inmediatamente su vía. ¿Qué hacen en emergencia? Una vía. ¿Qué le ponen? Cloruro destroza. Eso vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Y qué cosas van a hacer que hablar sobre coma? Inmediatamente el paciente, ¿por qué puede entrar en coma? Muchas cosas, ¿no es cierto? Eso todavía falta conversar un poco más sobre ese tema. Y si viene el paciente en coma y viene con el familiar tiene que darte algunos datos. Así es. ¿Me entienden, no? Cuando viene el paciente en coma, ¿cuántos pacientes llegan a emergencia en coma? ¿Qué hacemos? Su vía su laboratorio, ver cómo está oxigenando, cómo está el corazón, cómo está ¿no? Puede ser un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular que le llaman, un paro cardíaco. El paro cardíaco pues, es de emergencia. Entonces hay muchas cosas que se tiene que actuar ya, sin necesidad a veces, pero por lo menos, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó? ¿Desde cuándo está así? Entonces, solamente eso sí alguien nos tiene que dar eso. ¿Alguna otra pregunta? Señores, para continuar, ya ahí sigue en la copia, evaluación preoperatoria de rutina en anestesia. ¿Estamos bien? Ya. El riesgo quirúrgico, dice riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico, para simplificarles, ustedes van a leer esta parte. ¿Qué sucede, por ejemplo, en ginecología? Yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico de, por decirles a ustedes que, un quiste de ovario, quiste complejo de ovario. Miren, es un quiste grande. Yo tengo que operarle. Entonces, ¿qué le pido? Ese se llama riesgo quirúrgico. Le pido todos los exámenes de laboratorio, habidos y por haber. Ahora, con estos exámenes de laboratorio, le pido su electrocardiograma, su radiografía de tórax, su ecografía del quiste. Y con todos estos análisis, yo hago la interconsulta a medicina interna. Y el médico internista va a evaluar al paciente y me va a dar una valoración. Y esa valoración me va a permitir yo entrar a la sala de operaciones. Porque el médico internista puede decir, no, este es mucho riesgo de operarlo. El paciente puede decir, no, pasen a la sala de operaciones. Pasen a la sala de operaciones con sangre, teniendo todos estos cuidados. Ese es el famoso riesgo quirúrgico, que tiene un procedimiento que ustedes lo van a leer acá. Hay un riesgo de anestesiología. Los anestesiólogos también han reclamado y nos dicen, ¿y nosotros dónde estamos? Sí, pues, con todo el riesgo quirúrgico, el diagnóstico, toda la historia clínica, interconsulta a anestesiología. Anestesiología le va a ver al paciente y va a evaluar al paciente y va a ver qué tipo de anestesia le va a dar. Puede ser anestesia local, anestesia regional o anestesia general. Ahí incluso va a ver qué anestésico utilizar. Ese es el riesgo de anestesiología.
Eso es importante, estamos implementando eso en el hospital. Por eso que parece mucha rutina, parece muy complicado que un paciente entre a operarse. No es complicado, sino que te demora un poquito de tiempo, sobre todo para los pacientes programados. Para los pacientes programados, pero si viene de emergencia, de frente paso, le hacen un electrocardiograma, todo el médico internista viene, sí, pase, le digo quirúrgico tanto, la anestesia tanto, y pasa. Eso sí es de emergencia. La ley de emergencia dice, pues. Entonces, pero si yo tengo un paciente que voy a operarle con una operación programada, tengo que cumplir todos estos requisitos. Aunque parezca pesado, no, es importante, es importante. Ahora, en la otra hoja que tienen ustedes, exámenes del laboratorio. Miren, en los exámenes de laboratorio, y acá le estoy dando bien acá. Miren, radiografía de tórax. Ustedes tienen que saber mirar pues, la radiografía, por lo menos mirarlo, por lo menos ver cómo está el corazón. El corazón ocupa un tercio en una radiografía frontal, la silueta cardíaca ocupa un tercio de toda la cavidad torácica. Entonces, ustedes miran, pamba, ya saben que está bien, no hay cardiomegalia. Van a ver el botón aórtico, van a ver la silueta cardíaca y, sobre todo, también van a ver los pulmones. Van a saber, se ve, cuando uno tiene muy acucioso, ustedes van a hacer el diagnóstico. Entonces, la radiografía está ahí. Porque si ustedes piden, tome usted la radiografía, doctor, véalo usted. No, pues, entonces ya por eso les digo, ustedes ya tienen criterio. Ustedes van a tener que ayudar. Después viene el electrocardiograma, ya les había dicho. Antes el electrocardiograma solamente era de potestad médica. Pero ya el electrocardiograma está pasando a manos de ustedes. Ustedes van a hacer, van a interpretar. Profesor, disculpe una consulta, perdón por intervenir. Profesor, disculpe, acá en la guía que usted mandó, dice que la radiografía del tórax no se debe pedirse a menores de 60 años. No podría ser mayores de 60 años. Menores de 60 años. Bueno, cambien ustedes de repente eso, no. No, borren esa parte. ¿Qué dice? A menores de, sí se puede pedir hasta a los niños, pero a los niños no hay que pedir, no hay que, ¿cómo se llama? No hay que pedirle demasiado. Incluso a una embarazada, los neonatólogos no quieren que se tome radiografía, pero si es necesario se tiene que tomar. La radiografía pueden tomar a cualquier edad, pero no hay que abusar. Acá esto es un lapsus del alumno. Como le digo, esto saqué de un alumno, pero no, deben tachar esa parte, corregir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? El electrocardiograma. Como decíamos, este electrocardiograma, para nosotros cuando éramos estudiantes era tranca, difícil de interpretar, pero al final había sido fácil, pero uno se olvida. Por ejemplo, ahorita que ustedes me den que yo interprete un electrocardiograma, no sabría decirles. Solamente le diré, este es un sinusal, nada más le diré que está normal. O esto es un infarto, podría decirles, pero ya minuciosamente no. Eso tendría que ser el especialista, el cardiólogo o la enfermera que trabaja con el cardiólogo. En el hospital hay unas enfermeras que toman electro, son tromes en la interpretación, y le ganan incluso al cardiólogo. En la hemoglobina, el hematocrito, y esto es lo que quiero yo quedarme acá. Acá, por ejemplo, acá han puesto leucocitos 2400. La hemoglobina, miren, en adultos 7, ¿no? Esto está equivocado. A propósito, de repente incluso les han puesto esto. ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? ¿Cuánto es el valor normal de la hemoglobina? El hematocrito, ¿cuánto es el hematocrito? ¿Y cuántos son los leucocitos? Miren, la hemoglobina, acá en Ayacucho, como les decía la vez pasada, 12.5 como mínimo. Incluso las embarazadas no pueden bajar, pero yendo a Lima, en Lima pueden tener hasta 10,
que consideraremos normal para ese nivel de altura, sobre el nivel del mar. Cuanto más estén arriba, pues le estamos diciendo que ustedes lean eso de la policitemia vera. Acá, por ejemplo, en las alturas de acá, hay pacientes que tienen 15, 16, pero más tampoco no vale. En cuanto al hematocrito, el hematocrito está entre 45 y 40, hasta 40, 45, 48%. Los los leucocitos son de 5.000 a 10.000. Corrijan eso, por favor. Eso está mal acá. Eso ustedes tienen que saber interpretar. En los leucocitos, por ejemplo, cuando hablamos de leucocitosis y linfopenia, no, leucopenia. Linfocitosis, que es más de 10.000. Leucopenia es menos de 10.000. Pero esta leucopenia puede llegar hasta bajo, hasta acá como dice acá 2.400. Esa es una leucopenia severa. El paciente se puede hasta morir con una infección. Esa partecita bórrenlo y corríjanlo, ¿ya? Yo recién me he dado cuenta de esto. Entonces, la leucocitosis generalmente se presenta en las infecciones, generalmente. La única enfermedad donde encontramos leucopenia es en la fiebre tifoidea. Es la única que es una infección rara que en vez de producir leucocitosis, produce leucopenia. Si ustedes tienen un paciente con un síndrome febril, con una leucopenia, sospechar en una fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea en algunos sitios están bien marcados. En la selva todo el mundo dice que tiene tifoidea y eso creo que es mentira. Puede ser, la fiebre tifoidea puede ser una infección gastrointestinal, ¿cómo le llamamos? Le llamamos es un síndrome febril, pero no es casi una infección intestinal nada más. Pero en cambio, cuando es una tifoidea es una enfermedad general y peligrosa. A veces incluso puede llevar a perforar el intestino. Y eso es una complicación severa. El tratamiento de la tifoidea en épocas antiguas era el cloranfenicol. Pero este cloranfenicol ya está casi en desuso porque a los americanos les producía leucopenia o anemia aplásica. En cambio, nosotros los peruanos no nos producía eso, pues lo que se ha usado. Pero en la actualidad, el mejor tratamiento, aunque ustedes no lo crean, de la fiebre tifoidea es la amoxicilina. Entonces, cuando le digan amoxicilina, no, esto me ha dado el doctor. No, es el mejor tratamiento. ¿Ya? Luego viene la bioquímica. En la bioquímica también, por ejemplo, tenemos pruebas hepáticas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, bilirrubinas y algunos otros análisis más que no recuerdo, pero todo eso ya ustedes tienen que tener en la cabeza. Ya tienen que tener todo esto. ¿Cuánto es el valor? Por ejemplo, de TGO, TGP es más o menos de hasta 40. ¿Más de 40? No, peligroso. En la bilirrubina es 1. Ahora, la bilirrubina se descuenta en directa o indirecta. Y eso sumado en esto nos tiene que dar 1. Eso es lo normal. Pero ya cuando tengo más de 1 y el paciente tiene ictericia o subictericia, que decían. Entonces, mucho cuidado con esto también. Tenemos que saber interpretar, señores. No les han dado el curso. Como le digo, antiguamente nosotros teníamos este curso donde discutíamos mucho, pero parece que se les ha suprimido y no saben interpretar esto. Pero no es tarde para aprender. El hemograma. Tiene que saber. Las pruebas del laboratorio tienen que saber interpretar. Examen de orina, por ejemplo. Interpretar el examen de orina. A veces se les pasa primero es densidad. A veces solamente viendo la densidad vamos a ver si este paciente tiene insuficiencia urinaria.
si es infección o es una contaminación. Entonces, todo eso es importante. ¿Cómo tomar la muestra? La muestra hay que saber tomar en la infección urinaria. Acá dice pruebas de coagulación, sí, pues hay que hacer la prueba de coagulación, tiempo de sangría, tiempo no sé de qué más. Eso hay que saber, sobre todo para la operación, porque si yo hago el corte y el paciente tiene un tiempo de sangría mayor, se me va en hemorragia, entonces tengo que tener esto. Es forzoso. Ahora, estos sistemas de valoración preoperatorio, ustedes lo van a leer esta parte, hay varios, varios cuadros que, para tener conocimiento más que nada, ¿ya? Índice de riesgo cardíaco, mira, acá hay un índice que ustedes lo van a leer para el conocimiento, para su conocimiento y sobre todo para evitar que haya complicaciones con el paciente, pues. En sala de operaciones, miren, la sala de operaciones, este cuadro está bien feo, en sala de operaciones, señores, el paciente está en la cabeza, a la derecha está el cirujano y a la izquierda el ayudante. Y la instrumentista está al lado del ayudante. ¿Me entienden? Eso tiene que ser así. Y el anestesista está en la cabeza. Esa es la distribución. Porque no hay que ponerse al otro lado, no, eso tiene que ser así. El cirujano tiene que tener la mayor libertad de acción. El ayudante es el que le va a ayudar en la operación, porque solo no lo va a hacer. Y la instrumentista está a su costado, viéndole qué instrumentos pasar. A veces ustedes creen que deme tal cosa, no, ya la instrumentista ya sabe qué instrumento pasar. La vez pasada le decía, y acá también está la mesa de mayo. La mesa de mayo. Esta mesa de mayo es cualquier mesa. Yo, como le decía, yo pensaba que era una mesa de plata, y había sido cualquier mesa se convierte en mayo. ¿Por qué? Por la distribución de los instrumentos. Acá en la mesa de mayo, ustedes acá están viendo en el dibujo, dividir en 4 cuadrantes. El cuadrante superior externo, el cuadrante derecho, el cuadrante izquierdo y el cuadrante de abajo, va abajo al otro lado. Entonces, en el cuadrante ustedes van a ver, por ejemplo, instrumentos de síntesis, en el de arriba. ¿Qué cosa quiere decir síntesis? Para cuando tú vas a comenzar a coser la herida, vas a comenzar cuando se está culminando ya la herida o cuando va a usar alguna sutura en la operación. Y acá tienes que poner todo eso, el portaguja, los hilos de sutura, y eso va a estar acá. El caduto, el bicril. Ahora, esto de las agujas, vamos a hablar también, ya prácticamente ya no existen. Ahora, todos los hilos vienen ya con su aguja montada. Antiguamente teníamos que, como los costureros tenían que hacer, en algunos sitios todavía se usan eso, y por eso que siempre hay que recordar. Ustedes acá en este cuadrante tienen que tener todo eso. El portaagujas y los hilos de sutura. En el de abajo, los instrumentos de diéresis. ¿Qué quiere decir diéresis? Y disección, para cortar la piel, el tejido subcutáneo, la aponeurosis y el peritoneo, y ingresar a la cavidad abdominal a donde se está haciendo la operación. En esto, ustedes van a tener las tijeras, el bisturí. Habíamos hablado de una tijera Metzenbau. Acá está escrito Metzenbau. Acuérdense de esa tijera Metzenbau, que es una tijerita que antiguamente costaba un montón de plata. Ahora ya lo han baratado, ya se han mejorado y es barato. Pero es de un solo, casi de poco tiempo de vida. En cambio, antes era la tijerita que todo el mundo quería tener. Y las ondas. En el otro cuadrante, instrumentos de hemostasia. ¿Qué quiere decir? Durante la operación, vemos que está sangrando, yo de acá, la instrumentista me da las pincitas para clampar el vaso que está sangrando.
pinzas de Kelly, pinzas de Kocher, ¿no? Gasas y pinzas de Halsted. Todo eso ustedes van a ver en los dibujos. Y lo que más se usa, las pinzas mosquito. En la otra es el instrumento propiamente de la operación. Si es, por ejemplo, traumatología, todos los instrumentos de traumatología. Si es para vesícula biliar, todo lo que es una vesícula. Si es para un problema de ginecología, todo vamos a poner acá. Entonces, eso, y mientras se va operando, la instrumentista va devolviendo a su sitio, porque si esto se mezcla, es un problema. Antiguamente no había enfermeras instrumentistas, y la operación se demoraba 3 horas, 2 horas. En cambio, ahora que tenemos ya enfermeras instrumentistas, la operación se ha reducido, pues, una cesárea media hora, a veces 20 minutos. Es por el trabajo coordinado con que se hace, y cada vez mejoran las técnicas, mejoran los hilos de sutura. Ahora incluso con la laparoscopía. Igualito, en la laparoscopía van a tener esto de la mesa de Mayo, porque van a necesitar algunos instrumentos, y van a usar esta mesa de Mayo. Entonces no quieran que, porque apareció la laparoscopía y ya se van a olvidar el Mayo. No. La laparoscopía, los instrumentos de la laparoscopía son unas pinzas largas, y eso van a saber poner en su sitio. La mesa de media luna, esta mesa de media luna es cuando la operación es muy grande y la mesa de Mayo nos queda chico. Es una mesa grande. Ustedes van a ver en sala de operaciones media luna, pues. Y eso los instrumentos se van a poner de la forma como está acá escrito. Instrumentos de diéresis, de hemostasia, de síntesis, instrumentos de prehensión, los separadores, el farabium y los instrumentos especiales de la operación. Y la enfermera instrumentista va a conocer esto y todos los instrumentos va a poner en esa zona para poder proporcionar la operación. Recoge el instrumento, lo limpia y lo pone, y está entregando los instrumentos. Y la instrumentista es la que conoce mejor a veces la operación. Yo le diría que yo aprendí a operar ¿por quién? Por la instrumentista. La instrumentista me tiraba con codazos cada rato. Haz esto, dame esto. Me tiraba a fuerza. Y eso, ¿no? Que a veces conoce mejor que los principiantes, pues. Ya después, como ya fuese trome, ya no, pues. Pero ellas nos enseñaron a operar, nos enseñaron a vestir, nos enseñaron a ponernos la máscara, los guantes. ¿No? Acá usted también seguro que han llevado algunos cursos para poder usar guantes. También vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo hacen. Eso sí va a ser presencial. Incluso de suturas, vamos a tener que hacer algunas suturas. Siguiendo acá, ustedes van a ver acá todos los instrumentos. Vean, aunque sea es un poco oscuro, pero más o menos se van a dar cuenta el mango de bisturí, las tijeras, el bisturí mismo, los hilos las agujas ya no vienen agujas separadas, ya vienen con su hilo ya. Son agujas atraumáticas, pero pueden ser rectas como usted también y curvas. Y pueden ser, las curvas tienen un filo como un triángulo. Esas son las famosas agujas traumáticas. Y estas agujas traumáticas nosotros lo usamos para tejidos gruesos. Por ejemplo, para el cuero cabelludo, cuando hay una fractura, una ruptura del cuero cabelludo, no le podemos poner hacer esa aguja redonda. No tiene que ser con esa aguja que corta, entra cortando, si no se rompe. Entonces, esas agujas traumáticas es para ciertos tejidos, no es para cualquier tejido. En cambio, estas traumáticas también rectas, en algunos casos ya se usan para la piel, pero nosotros acá en el hospital con pura aguja curva hacemos el cierre de la herida, y todo es por planos, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Acá hay unas tijeras, ¿no? Hay unas tijeras para hilo, la tijera de Mayo, es una tijera casi como la que tenemos en la casa. Son tijeras duras, gruesas, que cortan.
Esas tijeras es para cortar hilos, para cortar tejidos muy gruesos, muy duros. Tijeras Metzenbau también. La Metzenbau es la más linda, es el pivot de la operación. Es la que ustedes no tienen que perder. Hay otras pinzas, ustedes van a ver, y acá la que tenemos la Foster, con un anillo. Se usa mucho, la Foster. Vean, de todas maneras tienen que saber, ahí están las pinzas con dientes, pinzas sin dientes, las ondas acanaladas, y eso es importante que ustedes entiendan. Entonces miren esta primera parte, quiero que lo lean, y me van allá vamos a la próxima, el próximo, vamos a tener los días jueves, me han dicho, ¿no? Todos los días jueves vamos a seguir y ya vamos a ver un poco de suturas para comenzar a hacer algunas prácticas. ¿Alguna pregunta, señores? Cusi. Sí, doctor. Ya ustedes van a revisar, esto es solamente lectura, apréndanlo bien, por favor, porque ya la próxima vamos a hacer suturas. Y vamos a hacer, eso sí, vamos a hacer unas prácticas. Vamos a tener vamos a ver cómo se monta ¿cómo se llama? El bisturí en el mango, vamos a ver cómo se cortan los tipos de sutura. E incluso vamos a tener que hacer algunas, ver cómo usan los guantes, cómo se ponen los guantes. Eso vamos a hacer en el transcurso de las prácticas, pero esas prácticas van a ser presenciales. Pero por mientras vayan desarrollándome todo esto que hemos hablado. Es amplio, se van a ustedes cansar, pero traten de no cansarse y mejorar esta parte teórica que les he dado. No me lo copien igualito, por favor. Esto les está orientando mucho para ustedes. Entonces, acá terminamos esta parte de la primera, entre comillas, práctica. Vamos a seguir conversando un poco más sobre historia clínica, como les decía, y vamos a ver en qué momento ya hacemos las prácticas de suturas y tipo de suturas. Ya, señores alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cusi. No, doctor. Entonces, el lunes comenzamos con la teoría. Nos vamos a hacer la siguiente parte. Pero sí, por favor, revísenme lo que hemos hablado de triaje. De todas maneras, insistir que cosas de emergencia, urgencias, eso sí, meterse en la cabeza bien metidos, bien. Van a ver que todo va a ir bien. El triaje, y después vamos a comenzar ya a hacer el curso verdaderamente, y vamos a ver, incluso creo que es como con fluidoterapia empezamos, para ver qué podemos utilizar con los pacientes, qué líquido, qué sustancias podemos utilizar. Ya, señores alumnos, si no hay ninguna pregunta, me despido. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes, doctor. Lunes, doctor. Gracias.